Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. Soy el que soy por lo que fui. Aprendí del error y corregí. La pata en 1000 ocasiones metí, que provocaron transformaciones en mí. Director de la peli, guionista de la movie, rapper entrevistado en programas de MTV. Ganador de Oscars y de Grammys me vi. Desperté del sueño cuando la alarma hizo ring. Toca ir a currar por una vida infeliz. No hay misión que cumplir más allá de subsistir. Sin ideales ni valores por los que morir. Vendidos al placer sin poderlo medir. Incapaces de pensar ni sentir. Ya lo dijo en el discurso Charles Chaplin. Seres fríos, sombríos, de larga nariz. Afecto y cariño no sabemos transmitir. Fake it, take it easy from me. NPCs en el Insta siempre happy. Por eso prefiero la compañía de un bol y la inocencia de la libreta que ama al MC. El mismo que cuando se cierra el telón, el show termina, se acaba el papelón. El poeta y sus bolas de dragón, con la pluma en la mano y otra en el corazón. Salgo con el BMI, no el Lambo. Saco el dedo corazón y me cago en yados. La gente se levanta a las 5 sin pestañear por darle un plato de cenar a la familia. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Máquinas, aquí estamos. Me fumo un canelo que sabe a caramelo, debatiendo si ser bueno o no es tan bueno. Si empezara a soltar la mierda que tengo dentro, no habría vertedero para tanto excremento. Sin querer lo siento, soy el héroe de este cuento. No hay mejor predicción de futuro que el instinto. Me digo cada noche cuando ebrio subo al quinto. No duermo como techo esperpento. Ahora confío en mi sino. Doy gracias por seguir vivo, por tener la oportunidad de brillar como el polvo de estrellas que un día dejaré atrás. Por ello sigo, persisto, no me rindo, pero entiendo a todo aquel que fue polvo en el camino cuando se dio por vencido. Si no todos miraran por su ombligo, Can, Jeremías, Jesús, Judas, Lucifer y Dios. Enemigo del dinero, el que se vende no es amigo. No se juega con juguetes rotos, yo ya el dolor no lo percibo. Quiero sentimientos emotivos en un mundo inmundo y vacío. Pido socorro y auxilio a gritos. Deseo que nos unamos por un objetivo, que la empatía sea el valor primordial, el cual nos llevaría a una sociedad justa e igual, en la que no dejaríamos a nadie atrás, como Goku lanzando el Jamejameja. Tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Pues aquí seguimos en el De Qué Parlem y, como hemos dicho, hoy tenemos a nuestro primer invitado de la temporada. Hoy nos acompaña un artista que respira verdad en cada verso. Él es Benévolo, nombre artístico de Carlos, rapero nacido en Algemesí, muy cerca de Valencia. Con solo 25 años ha hecho del rap su primer amor y, además, una forma de vida y una manera muy sincera de expresarse. Su música no lleva disfraces ni máscaras. Está construida sobre hechos reales, sobre su propia historia y las exploraciones internas que le han llevado a comprender el regalo que es estar vivo. Y por supuesto, el poder que nace del autoconocimiento y de la intuición. Después de todo lo que ha vivido, lo que ha sentido y superado, no se arrepiente de nada, porque si algo lo define es su lema, ser benévolo hasta que muera. Y para hablar de todo esto y de su primer lanzamiento, Epinicio, conectamos con Algemesí, porque ya tenemos a punto a Benévolo. Benévolo, buenas noches y bienvenido al De Qué Parlem. Buenas noches a todos, muchas gracias por darme espacio, por darme voz y nada, es un honor estar aquí, ser el primero de la temporada. Estrenas, abres la puerta de las entrevistas de este año, que ya hemos ido comentando que habrán muchas entrevistas, aparte de artistas, raperos, también hablaremos con filmmakers, también hablaremos con productores, pero hoy tú eres el protagonista del programa,
Así que vamos a empezar a conocerte mejor, no solamente yo también, sino la audiencia que ahora mismo nos está escuchando. ¿Ganas de contar tu historia? Muchísimas ganas, Héctor, ya lo sabes, ya teníamos acordado que iban a venir y lo que no me esperaba yo es que iba a estrenar temporada, por eso te lo vuelvo a dar las gracias, es un honor, de verdad. Así que sí, con unas ganas tremendas, una energía explosiva. Perfecto, pues cuéntanos para empezar a calentar los motores un poquito, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la música? Pues mira, sí que siempre estás escribiendo, bueno, desde pequeñín pues escribes tus poemas y demás, del rap es que llevo escuchándolo de los 10 años, así que lo que es en la música, escribiendo sobre un instrumental y compartiendo, hace 2 años, pero o sea, hace 2 años me monté mi primer instrumental, compartí con una comunidad que se llama Impacto, pero en esos, de hace 2 años yo no estaba preparado como para mostrarme en redes y tal, y justo ahora ha sido el año pasado lo iba a hacer, vino la gana, y ahora este año ha pasado un año y ahora es cuando me siento perfecto para compartir y todo es perfecto y pasa como tiene que ser, así que era el momento ahora, o sea que ese es el tiempo que llevo. O sea, me estoy recién estrenado como la temporada. Perfecto, ¿y recuerdas cuando fue la primera vez que pensaste, ¿no? Que se te encendió la bombilla, ostras, quiero hacer música, quiero hacer esto? ¿Cuándo fue ese momento? Pues en una noche muy oscura, bueno, fueron unas cuantas, pero sobre todo en una, que clamé al cielo y dije, joder, tengo que escribir. Aún no conocía la comunidad ni nada, ¿sabes? Fue todo después, como que lo pedí y me lo dio. Y fue una noche muy oscura en la que clamé al cielo, lo pedí, algo dentro de mí lo decía y, y desde entonces hasta ahora. O sea que fue de eso ahora hace 3 años más o menos. Más o Mm. menos. Y claro, anteriormente sí que siempre tienes el sueño de ser rapero, desde que escuchaba música, o sea, escuchaba rap, desde que vi a Eminem. O sea que sí, que siempre. Pero desde hace 3 años fue cuando dije sí o sí tengo que hacer algo. Sí o sí. O sea, todo viene muy reciente, 3 añitos, pensando ya en que sí, que tienes que hacer algo. Hace 2 años empiezas y este año, primer lanzamiento, que luego entraremos en profundidad. Vaya, vaya, sí, sí. Ha sido un guión bastante reciente. Ujú. ¿Y en qué referentes te basas tu música? Mis referentes, el primero que tengo que nombrar es Eminem. Desde los 10 años lo llevo escuchando. Me llegó a mi vida y fue el primer artista que me abrió las puertas al rap. Luego fue SCDK en un móvil que un amigo se encontró en el que tenía una tarjetita se lo encontró en el tren y tenía una tarjetita de memoria que era todo rap, SCDK sobre todo. Así que ahí una cosa fue ligada a la otra. Luego Canserbero también lo tengo ahí como pilar. Tupac, mucho rap americano y mucho rap español. Sojin, Nach, Petapú, eh, ¿qué te voy a decir? Todos estos, ¿no? Sí, pero sobre todo referentes, si tendríase que elegir tres, serían Eminem, Tupac y Canserbero. Ujú. Potentes, ahí es nada, ¿eh? La Pero, verdad que no soy tonto. hombre, a ver, si te quieres dedicar al mundo de la música, hay que ir a por todas, eso está claro. Porque además de referentes, también un artista se forja con el tiempo y acaba influenciado por otras personas y también por el entorno inmediato de donde vive. Cuéntanos un poquito de dónde es Benévolo. Pues soy de Algemesí y Valencia, aunque mis raíces son de Cullera, de Valencia también, aquí al ladito, y de ahí vengo. De ahí vengo. Ujú. ¿Y tu nombre artístico? Benévolo. ¿Cómo llegaste hasta Pues él? llegué hasta él un día, pues ya estando en la comunidad de Impacto, un día pensando, y Tupac, ¿no? Un referente mío, pues él a su último álbum, sus últimas canciones, en vez de llamarse Tupac, se llamaba Machiavelli. Yo tengo el libro ahí también, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe,
O sea, que siempre he tenido ahí Machiavelli, o sea, Machiavelli, Maquiavelo, tal. Y pensé y dije, joder, me gustaría llamarme así, pero al mismo tiempo no me define. Entonces, ¿qué me definiría más acorde a mí? Benévolo. Y de ahí bien, sí, de ahí bien. Ujú. Una idea. Bueno, muy bien, muy bien. Lo tienes claro, porque a veces cuesta mucho escoger, elegir un nombre artístico, porque después también hay artistas que conozco que se cambian el nombre pues cada 3 meses y cuando quieres encontrarlo dices, a ver, ¿ahora cómo te llamas? Tal cual, tal cual. Sí, ¿no? Y al final, sencillito. Y ya te digo, viene de que también he leído el libro de Maquiavelo, o sea, siempre me ha interesado ese arte. Y digo, guau, pues ahora voy a crear yo uno, ¿no? El del Ujú. benévolo. Uno de los caminos más importantes o también difíciles de un artista es cuando empieza a dar esos primeros pasos. Tú estás dando esos primeros pasos porque a veces uno quiere encontrar los apoyos en el entorno cercano y a veces los acabas encontrando donde menos te espera. Cuéntanos un poco, en tu caso, Benévolo, ¿ese apoyo de tu entorno referente a la música existe o has encontrado otro tipo de apoyos? Para toda la gente que nos esté escuchando y que se encuentre en la misma situación, pues a ver si también se pueden sentir identificados en ese caso. Pues sí, ¿no? Yo, si no hubiese sido por el castillo que creé hace 2 años con la comunidad de impacto, en la que, en la que todos nos apoyamos, todos somos familia ahí, todos tenemos nuestro proceso, cada uno desde su punto de partida. Si no hubiese sido por ellos, no estaría aquí hoy, la verdad, porque si hubiese sido que tuviese que haber recorrido ese camino solo, no hubiese podido, la verdad. Yo, cuando clamé al cielo, pedí también un grupo, unas personas que compartan lo mismo que yo. Y me llegó a través de un anuncio de Tomás Segura, que yo pasé, y algo dentro de mí, la intuición, me dijo, vuelve a verlo, ¿sabes? Porque al final piensas, esto es publicidad, esto, lo otro, un vendehumo. Y lo, y lo volví a ver, la historia, y dice, me inscribo a ver qué me tiene que contar Tomás, y Tomás Segura. Lo quiero un montón, le mando un abrazo muy fuerte. Y, y nada, pues si no hubiese sido por ese apoyo, por ese castillo que me creé, a día de hoy todavía no habría subido nada, estoy seguro, estoy seguro. Ujú. Porque, ¿en qué trabajas actualmente, además de la música? Pues mira, me ayuda mucho a exponerme este trabajo, el trabajo de cajero en Lidl, que también les mando un saludo. Y tengo que crear el himno dentro de poco. A lo mejor salgo por los anuncios de la tele y demás, ya lo tengo hablado con el jefe. Ah, bueno, a por todas. Y sí, no, no, ya tengo el corito ya te lo compartiré. Y sí, trabajo de cajero reponedor en Lidl aquí en Agency. Ujú. Y de Lidl a rapero, ¿qué es lo más difícil de empezar en el mundo de la música? Ahora que estás empezando, seguro que lo estás viendo. Pues lo más difícil es pues eso, ¿no? El exponerse, el mostrarse. Para ello debes de conocerte muy bien. Debes de conocerte muy bien porque debes estar preparado para tanto como los halagos como las críticas de haters que te puedan venir, que yo por ahora pues no es el caso, pero que me las espero. Y también para las opiniones de gente que le pueda caer bien, gente que le pueda caer mal. Así que para eso, pues sí, no, lo más complicado es exponerse, el estar, el estar predispuesto a que te escuche tu familia, que te escuchen amigos, personas que no quieres que te escuchen, pero que no queda otra. Y eso, por eso lo más importante como consejo que doy es que uno se debe de conocer muy bien para no dejarse llevar ni por los halagos, ni por las críticas, ni ¿Qué por te, consejos mal dados, ni nada de eso. qué te dicen cuando te escuchan tus compañeros, por ejemplo? Pues mira, ahora que es recientemente lo que he subido el tema y tal, es mi primer tema, la verdad que en mi mente me imaginaba unas expectativas muy, muy oscuras, muy horribles, muy, ¿sabes? Y ha sido todo lo contrario. La verdad que he recibido mucho apoyo, muchas palabras bonitas. Es como que también de amigos cercanos, como que me admiran.
que sois referente y sobre todo eso, ¿no? Qué coraje, ¿no? Que debes de tener para hacer lo que haces y mostrarte sin pudor. Que bueno, el pudor siempre está ahí, pero tener esa valentía, pues eso, ¿no? Eso es lo que yo creo que más admiran, más me han apoyado, ¿no? Es porque al final todos somos vulnerables a lo que sea y sirves de ejemplo para que ellos también afronten sus miedos y los que los tendrán de diferentes formas, pero sí, sí, no, la verdad que todo muy, palabras muy bonitas y muy reconfortantes, de verdad. Increíble. Y esto ha sido con el tema que acabas de lanzar, Epinicio, ¿es así? Es así, es Cuéntanos así. un poquito, lo hemos escuchado ahora al inicio. Explícanos un poquito de dónde ha surgido la idea de este tema o cómo empezó a construirse este tema. Pues mira, este tema, yo trabajo con Aker, también lo conoces, muy bien. Yo, pues eso, trabajo con Aker, entonces, a Ujú. raíz de que yo siempre he escuchado sus instrumentales, pues me llegó la suya, me llegó esta de Pinicio y fue como que esos instrumentos, esa armonía, me hicieron escribir y claro, yo cuando escribo, pues es que lo que me sale del corazón, ¿sabes? No es algo que piense y premeditado, ¿no? Sí que me trae esas emociones y yo a partir de ahí escribo. Y junto a él, pues hubieron algunos cambios que otros en el tema del Ujú. discurso, pues va a ser así, luego fue así. Y la idea vino, no sé, supongo que el epinicio, ¿no? El por fin, ¿no? O sea, tengo que mostrarme, como mi carta de presentación. Tenía que ser algo así. Cuando escuchaba el instrumental era como algo triunfal, como cuando Julio César entra después de una gran victoria Sí. y todos están tocando ¿sabes? Sus instrumentos, tirando flores, tal, Pascual. Pues lo mismo, cuando escuché la canción, dice, algo así tiene que ser, como que ya he empezado en esto y eso es mi victoria. Ese es mi éxito, el empezar el viaje. Ujú. Cuéntanos qué mensaje quieres transmitir con este tema. Pues un poco de todo, la verdad, porque soy yo un poco así y digo mucho en poco tiempo, pero bueno, en el caso que de forma ordenada sí que me presento, ¿no? Digo o sea, me defino bastante y luego pues eso, explico mi personalidad, mis principios, mis valores, mis deseos sobre todo también, al final, y también el mensaje ese de cómo es la vida, ¿no? De ahora mismo, porque Charles Chaplin, mira, también me vino también del discurso de Charles Chaplin, me vino mucho de ahí este tema también, me inspiré mucho en él, lo admiro un montón, o sea, lo escucho mucho. El caso que a raíz del discurso de Charles Chaplin, pues también dije, hostia, es muy parecido a lo que vivimos a día de hoy todavía, ¿sabes? La falta de humanidad, los valores de la empatía, el que cada uno tiene el poder, el inmenso poder de hacer de su vida lo que quiera dentro de lo que cabe, pero siempre al final tiene uno la responsabilidad. Yo, ¿qué quieres que te diga? Así es, así es. Dentro de las dificultades, las adversidades, tenemos todos la responsabilidad, al menos, hacer nuestra vida más libre y más bonita dentro de lo que cabe, ¿no? Y, y vino de ahí, ¿no? Vino de eso, eso significa, ¿no? El conjunto de explicar quién soy yo, lo que he conseguido y mis deseos, algo así. Ese camino, ¿no? De dónde vienes, quién eres, a dónde quieres llegar. Eso sería epinicio, ¿no? En este caso. Sí, es como, eso es, vengo de esto, ¿no? Y ahora entro por la puerta grande y suena el tema. Claro, porque del hecho de escuchar una instrumental a escribir un tema y a grabarte tú en casa, como puedes, con el instrumental y con el tema, no es lo mismo que ir a un estudio a grabar. No, no es lo Cuéntanos mismo. un poco cómo fue esa experiencia de pisar un estudio, en este caso en Baracaldo con Aker. Cuéntanos esa experiencia, cómo fue para ti. Pues fue la segunda vez que pisé un estudio, sí, la segunda vez. La segunda vez porque sí que tenía temas grabados, lo que pasa es que no me había mostrado todavía en el estudio de Billet. Y este en el estudio de Aker fue hace más o menos un año, un poco más. Eh, bueno, la experiencia fue muy bonita, la verdad, porque
porque aparte de él me cae de puta madre, es como un hermano para mí. La verdad, me ha apoyado mucho desde siempre. Hemos crecido los dos. Él ahora es quien es y yo ahora también. Y joder, es como que en ese estudio, ¿no? Se fraguó esa fraternidad, esa hermandad. Y empezamos desde ahí, ¿no? Desde él subiendo sus primeras instrumentales, yo escuchándolas. Y nada, pues tuve que ir al estudio porque ya eran muchos temas que tenía. O sea, que tenía escrito con su instrumental y tal. Y bueno, la primera vez que fui fue una pasada, fue una pasada. Él me ayudó un montón a sentirme cómodo y demás. Y que es como que una vez estás tú rapeando en el micro con un productor al lado de la talla de Ake y ver que suenas bien, que eres capaz de eso, ¿no? De grabar un tema como Eminem, como Nach, como todos estos, ¿no? Cuando dices, hostia, qué guay, ¿no? Y claro, tiene sus dificultades al principio, el tema de pellas, coros, lo que sea, pero, pero nada, es un proceso y al final las primeras veces son así y no sé, mágico, fue mágico. Si tengo que decirte una palabra, fue mágico. Aquella vez fue la chispa que prendió con aquel. ¿Y qué aprendizaje te llevaste de ese paso por el estudio? Porque cuando vas hacia allá tienes una idea montada en la cabeza, yo lo haré así, lo haré así, y cuando acabas, que acabas saliendo, igual han pasado tantas cosas. ¿Cuál es ese aprendizaje que te llevarías? El aprendizaje que me llevaría, pues que a pesar del ruido mental, de las expectativas, de los nervios, los miedos, que es súper bonito, ¿no? El proceso que pese a todo eso, eso también hace bonito el proceso, o sea, como que aprendí a disfrutar, porque encima que me ayudó mucho a ello, pero aprendí a disfrutar, ¿sabes? Desde la primera vez que sueltas la primera palabra y estás escuchando el instrumental hasta el final, ¿sabes? Es como todo lo que me había dicho mi mente, todo lo que sentía, esto, lo otro, lo transformé en energía y disfrute. Eso Norma- aprendí. Normalmente, Benévolo, cuando alguien se escucha por primera vez, ya sea en un estudio o grabado en casa o con el móvil o con una grabadora o con lo que quieras, el primer comentario que hacen es: no me gusta mi voz, no me gusta escucharme, no me soporto, o no sueno yo así cuando hablo. ¿Te ha pasado esto a ti también? Pues si te soy sincero, tío, no sé si es porque tenía tantas ganas de escucharme y, y claro, como venía de también estar escuchándome tan casero, ¿no? O sea, que yo grababa con los cascos de unos chinos y del móvil y encima yo soy muy así, muy arreo. A partir de conocer a Aker fue cuando ya me compré el micro y tal. Eh, Cuando me escuché por primera vez, sí que es verdad que dices, hostias, te choca un poco, porque te escuchas bien nítido, bien la voz, tal. Es verdad, eso no te lo quito. Pero luego tener esa satisfacción de escucharte por las noches, tío, como escuchabas a tu rapero favorito, y decir, hostia, me gusta, ¿sabes? Me gusta lo que digo, me gusta. Pues eso fue una pasada. Entonces, a partir de ahí, siempre que me he escuchado, me ha gustado, la verdad. Si he tenido que cambiar algún retoque, lo que sea, siempre, pero no sé, es como que sí, lo disfruto un montón escucharme. Sí. Ujú. En el lanzamiento, que fue la semana pasada, cuéntanos dónde la gente puede escucharte, cómo puede acceder al tema o cómo pueden contactar contigo, si quisieran también contactar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿dónde te encuentran? Entonces, sí, en las plataformas digitales están YouTube, está Spotify, bueno, voy a decir los nombres. En YouTube me llamo Benévolo, Ujú. en Spotify Benévolo. Sí que es verdad que tienes que poner la arroba, el Benévolo o algo así en YouTube y tal, pero bueno, si pones Benévolo Epinicio, que encima no hay ninguna canción que se llame Epinicio, me encuentra. Eres único. Benévolo, sí, la verdad. YouTube Benévolo, Spotify Benévolo y luego en Instagram El Benévolo y luego en TikTok Benévolo Soy. Y ya está. Sí, fácil, la verdad que Benévolo no está muy pillado por ahí. Buscando por Benévolo, ahí te encuentran por todas las plataformas. Claro que sí. Antes,
los artistas dependían mucho de las discográficas, de los medios de comunicación para hacer promoción. Hoy, con TikTok, Instagram, YouTube, todo ha cambiado, tú lo dices, ¿no? Estás presente en todas las plataformas. ¿Cómo vives esta era digital de la música? ¿Crees que es complicada o ayuda o más bien es negativo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives este hecho de tener que moverte por tantas plataformas para poder lanzar o promocionar un tema? Bueno, eh, la verdad que yo soy muy tecla, como se dice, y siempre estoy, o sea, intentando encontrar eso que a mí me diga, hostia, sí me gusta que esté, o así tal. Entonces sí que te da eso las plata, o sea, el DistroKid y tal. El no tener una disquera ahí que te diga cómo se tienen que hacer las cosas, etcétera, pues bueno, te da esa libertad que yo agradezco y valoro, la verdad. Al mismo tiempo, pues es un camino que tienes que recorrer tú con tus inseguridades, tus cosas, y tú tienes que estar inspirado también, pues para intentar transmitir. El caso es que a mí me gusta, a mí me gusta, sí que te lleva tu tiempo, pero a mí me gusta, ¿no? Eso, esa personalización. Y así que yo qué sé, yo diría que es positivo, porque luego, pues, una vez ya tengas experiencias, como que uno ya se conoce, uno ya tiene marcados sus, ¿sabes? Sus parámetros, sus aspectos, y a partir de ahí, pues, puedes eso, ofrecerte o que te ofrezcan y que todo esté acordadito y, ¿sabes? Si de la Ujú. otra forma siempre estás eh, dependiendo de ellos o dependiendo de... De No mola, terceras mola estar personas. independiente. Sí, Ujú, sí, mola ser independiente y ser responsable también de tu música. Sí. ujú. ¿Eres más de arriesgar o de pensarte mucho las cosas antes de actuar, Carlos? No, no, yo soy de pensarlas. Sí, estoy intentando cambiar eso. En la escritura no me pasa, ¿ves? En la escritura no. Pero sí, luego soy mucho de pensarme en las cositas. Más que nada porque yo soy mi mayor juez, no por la gente ni nada, sino porque yo soy mi mayor juez y quiero que lo que vea o lo que lea o lo que escriba referente a las descripciones, el vídeo, referente a las redes sociales, el tener todo bien cuadradito, las fotos, tal. Pues sí, soy un poco, me lo pienso un poco todo. Hay gente que es más hecha para adelante en ese sentido de sueltan y ya está, lo dejan ir. Yo sí que estoy un poco ahí. También es verdad que es el principio, entonces estoy aprendiendo. Medito, ¿sabes? Medito para soltar, para reencontrarme yo, ver que no soy yo todo lo que uno se refleja a través de las redes, ¿no? Que soy Ujú. yo, el que está consigo mismo, pero al mismo tiempo, pues a la hora de mostrarme, sí me gusta que esté ahí guay, ¿sabes? Pero bueno, eso es el tiempo, yo creo. Con el Vale. tiempo será más fácil, seguro. Ujú. Entonces lo que te da más miedo en este caso del tema de la música es exponerte, ¿no? En ese sentido. Sí, 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 sí. Además, yo ya te digo, menos mal que tengo referentes como lo eres tú, te lo digo aquí, Gracias. menos mal. Sí, no, menos mal porque, por ejemplo, hoy subí una historia, me he llevado tu consejo a la práctica y además que te he visto en persona, y es que hago la historia y como quede, queda, luego la ves. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que es que me he reído, ¿sabes? De mis nervios y lo he hecho ver que me río de eso, ¿sabes? Y me ha encantado. He disfrutado más así que si hubiese estado ahí, que ya sabes cómo soy, si hubiese estado ahí joder, cuatro, cinco, seis, ocho historias, ¿sabes? Lo que dices, pensarlo Salió de mucho puta antes de madre. actuar, ¿no? Sí, sí, hay que ser más impulsivo en ese aspecto, ¿no? Más natural. Cuando lo haces a la primera y lo piensas menos, sales más natural. Cuando empiezas a repetirlo muchas veces, acaba siendo muy artificial. Entonces, lo mejor es ser natural. Y la gente lo valora. Esa vulnerabilidad, lo valora, porque todos somos así. Ujú. Nadie nace Eminem, nadie nace no, no es a día de hoy o quien sea. ¿Sabes? Nadie nace así, nadie empieza así. Así que guay. Ujú. Y aparte de Pinicio, que hemos estado hablando aquí ahora, ¿estás preparando algún otro proyecto? ¿Se está cociendo algo por las cocinas ahí musicales? Pues mira, sí, 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 sí. A ver, por partes, a ver, yo tengo 5 temas más con Aker
O sea, que están grabaditos, algunos faltan por pulir y tal. Tengo ahí muchas canciones. Ayer estaba contándolas, tengo unas 12, ¿sabes? O sea, que tengo ahí material para darle caña a lo que es ya, pues bueno, ya he empezado, entonces es como ya he abierto la puerta y ahora ya. Pero bueno, una que espero mucho ya y que tengo muchas ganas de que se frague ya ahí es la Impacto Sessions 4, en la que hacemos una colabo muy bonita. Tomás, Arca, al que le mando un beso también, y tú. La verdad que es un Impacto Sessions brutal, brutal, brutal. Cada vez que la escucho me la repito porque es que no la pararía de escuchar. Y encima es mi primer videoclip, ¿eh? Y, y nada, tengo muchas ganas de verme, muchas ganas de mostrarlo. Ujú. Estoy muy contento y muy orgulloso, muy confiado, sí, Un de ese videoclip que proyecto. dices, te da miedo exponerte en las redes sociales y en cambio allí Ya, fuimos a grabar un videoclip. Cuéntanos un poco cómo vaya. viviste ese traspasar la pantalla. Pues, pues pues superaron mis expectativas también, ¿sabes? Superaron, ya lo sabes, superaron mis expectativas. No esperaba que me fuese a encontrar tan cómodo delante de la cámara, no me lo esperaba. Y nada, porque me puse, me viví una peli, tío. Me viví la peli, me creí Eminem y dije, adelante, tío, adelante, no tengo nada que perder. Y sí, a veces sueno contradictorio, pero no sé, es porque yo creo que si de dentro me sale eso. Lo que pasa es que esta me juega malas pasadas como a todos. Pero de dentro me sale ser extrovertido, carismático, ex- veo a la cámara y me siento a gusto, ¿sabes? Doy fe de ello. Cuando salga el tema y el videoclip, los oyentes lo podrán ver también, pero que doy fe. Hasta el filmmaker lo dijo, guau, este se está comiendo la cámara. Es que era literal. Para tener ese miedo a la exposición, te comiste la cámara. La primera vez y las ganas con la... Sí, 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 la energía, o sea que no, salió de mí, tío, salió de dentro. Increíble. Yo creo que es el sueño que uno tiene, que cuando ve la oportunidad de... Buah, no sé, la, ¿sabes? Es como, aprovéchalo, aprovéchalo. Ujú. Si la música pudiera cambiar algo en el mundo, tu música, en este caso, ¿qué te gustaría que fuera eso que cambiase? Pregunta filosófica que toca hablar también de ello. La filosofía del benévolo. Por eso lo de Maquiavelo y tal, esta es mi filosofía. Pues sí, pues si algo me gustaría que cambiase, yo qué sé, yo con el rap, al que le debo un montón, es como que yo siempre me he sentido acompañado, me he sentido identificado, me he sentido comprendido. Y si la música pudiese hacer algo, es eso, ¿no? Hey, tío, estás ahí en lo más bajo del pozo, pero que hay alguien que ha pasado por ahí, ¿sabes? Hay alguien que tiene que enseñarte cosas, que mostrarte cosas. Sí, tendrás ausencia de progenitores, ausencia de hermanos, ausencia de, yo qué sé, de gente, ¿no? No sé, ausencia de muchas cosas, pero como que siempre puedes recurrir ahí a ese tema en el que te vas a sentir comprendido, te vas a sentir acompañado y en el que vas a poder aprender, ¿no? Un montón de valores, un montón de principios, como yo lo hice con el rap, ¿sabes? A mí a lo mejor me faltó algún referente, ¿no? ¿Sabes? En el sentido de cercano, familiar. Tengo, o sea, mi madre, por supuesto, pero más allá de, ¿no? Joder, decir, tengo el honor de decir que me he criado con Canserbero, tengo que decir el honor de que me he criado con Eminem, con Tupac, con Sharif, con gente que he escuchado y me han hecho a mí transitar mi vida y no perderme en ella. Eso es lo que yo creo que pues si puedo cambiar algo, pues es eso, la vida de las personas, ese tránsito, que no se sientan mierdas, tal, esto, lo otro, porque, hermano, todos hemos pasado por ahí y te puedo entender y no estás solo, puedes coger de mi mano. No temas, ¿sabes? Ujú. Sigue ahí. Mm. Sentirse acompañados y comprendidos en ese aspecto, ¿no? Mm. Sí, Y aparte de estar acompañados y comprendidos, todos normalmente tenemos miedo a algo. ¿Tienes algún miedo o alguna fobia o algo que te preocupe mucho
en el caso este de estar en el mundo de la música o fuera de la música. ¿Cuál es tu peor miedo, tu peor fobia? Mm, Pues, pues la fama, tío, la fama, la fama. Es así, la verdad. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en ello, ¿no? Estoy trabajando en esa posición de lo que pueden opinar la gente, etcétera. No soy yo, Ujú, ¿vale? Yo sé quién soy. Entonces, bueno, la fama, ¿por qué? Porque, pues eso, ¿no? Estoy trabajando el miedo ese porque, bueno, pues porque hay gente que va a poder opinar de ti en base a lo que ha visto, en base a lo que le ha dicho el otro, en base a lo que fuiste, en base a lo que un montón de cosas que ninguna te definen de verdad, porque de que yo sé quién soy, ¿sabes? Y bueno, pues tengo esa seguridad, pero bueno, se tiene que trabajar y esa es mi fobia, ¿no? A lo mejor gente que me quiera hacer daño, por así decirlo, que yo soy capaz de que eso no me pase, como Neo en Matrix, que me puedes dar balas. Antes me dejaba que me dieran, luego las aprendí a esquivar y ahora ya las paro, ¿sabes? Antes de... Pero bueno, es eso, ¿no? Es el suscitar o el reabrir alguna herida que tenga o el suscitar emociones a personas negativas que vengan a mi vida a dar carroña, ¿sabes? Pero bueno, cuervos, a los cuervos un poco, pero bueno, eso que es. Al final todo eso es, en cierta manera, saberlo gestionar. Hablabas al inicio, ¿no? Lo de los haters y demás. Habrán, te los encontrarás, es gestionarlos y ya está. Sabiendo cómo eres tú y el apoyo que tienes, lo demás ya puede venir solo y hacer lo que quiera. Porque hablabas ahora de que tú te conoces muy bien, ¿verdad que lo estabas diciendo? Pues dime con Cada vez qué más. 3 palabras te definirías. ¿Cómo definirías a Benévolo? Con 3 palabras. Me definiría. Uf, espérate, a ver, Complicado, ¿eh? Buscar 3 palabras. Sabemos que eres a benévolo ver, hasta que mueras. Eso es tu lema y lo sabemos. Pero, ¿con qué 3 palabras te defines? eh, resiliente, seas resiliente, resiliente y resiliente, empático y creyente. Ujú. Resiliente, empático y creyente. ¿Cuál de Sí, las tres tiene creyente. más fuerza? Pues tío, últimamente más la fe, pero la fe en la vida, en la confianza esa de... Pero resiliente también tienen, no sé, las tres tienen mucho peso en mí, es que Ujú. me definen bastante. Pero sí, no, resiliente, fe, creyente, no sé cómo, no Mm. sé. ¿Cuál? No lo sé. Más. Vamos a ponerlo más fácil ahora. Si fueses un animal, ¿qué animal serías? Este, ¿no? Este. ¿Qué tienes ahí detrás? Que, quien no lo esté viendo, que está escuchando la emisión por la FM, es allí Ah, vale. un leopardo gigante. Sí, tengo dos ahí, la verdad que lo tengo por ahí. No sé si me definiría él, porque son de los que van muy rápido y yo soy más premeditado, pero pues no lo había pensado, tío. No lo había pensado eso nunca. Fu- Últimamente me siento águila. Bueno, no, mira, no. A ver, No sorpréndenos. es, no es un animal, pero si algo me define, es verdad que es eso, el fénix, el ave fénix, Resurgiendo de las sin duda. cenizas. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Sí, eso también me define. O sea, muy, muy buena pregunta, Aitor. Al menos has reflexionado. Porque si te dijera, ya que estamos en la radio y hablando de música, pon un título de una canción a tu vida, como si fuese una banda sonora, ¿qué título le pondrías? Que también tengo fénix. Eh, ¿Qué título Sí, sí, no me acordaba, pero lo tengo ahí. ¿Qué título le pondría a mi vida, eh? Ujú. Como si fuese A una mi vida, eh. canción, una banda sonora, ¿qué título le pondrías a esa banda sonora? A veces es Uf, complicado porque te hace mirar atrás todo aquello que has pasado y
ver también el futuro, todo lo que está por venir. Mm, uf. Pues, pues, eh, vale, pues no dejes de soñar, no sé, algo así, sería como confía, no sé, confía y sueña, o algo así sería, no sé, algo así, es como mm, no te pierdas porque siempre está eso, Confiando en tus sueños, ¿no? Algo así. Bueno, muy algo bien, muy así, bien. Muy sí, bien, sí, algo perfecto. así. Entre eso y el ave fénix, ¿ves? Ya puedes sacar un disco. Ya tienes la temática para poder ir lanzando ese disco. Sí, sí, sí. Pues Nunca dejes seguimos. de soñar, nunca Nunca dejes de dejes de soñar. soñar. Buena esa. Pues mira, ya que nunca dejes de soñar, esta pregunta empezamos la temporada pasada a hacérselo a los invitados que pasaban por el programa, Sí. y es jugar con la cápsula del tiempo. No sé si sabes en relación a qué va este tema. Y es que te invito a que ahora aquí dejes un mensaje para tu yo de aquí 30 años. Un mensaje o lo que quieras para que tu yo de 30 años lo escuche o lo vea, en este caso, si está viendo a través del video podcast. ¿Qué te dirías? Mi yo de 10 años, ¿no? No, 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 no. A tu yo de aquí 30 años en el futuro. Ah, de aquí. Ah, vale, vale. En el Ya. futuro. Si pudieras El dejarle un futuro. mensaje a tu yo del futuro y tú escucharte en el futuro, ¿qué mensaje le enviarías al futuro? Le diría que, le diría que siga siendo fiel a él. O sea, si le pudiese decir seguramente ya será más fiel que lo que soy yo y yo a mí mismo, ¿sabes? Seguro. Pero que no pierda la esencia. Que no pierda la esencia y que siga, que hasta el último día, ¿sabes? Eso, siga su esencia, siga, que nunca pierda esa sonrisa, que nunca deje de sonreír, de ayudar, pese a todo lo que, con lo que te pague la vida o quien sea, que nunca deja de ser él. Nunca, nunca, nunca. Hasta el último día. Ahí has mostrado ahora la coherencia máxima, porque decías antes que una de tus fobias principales era el miedo a la fama, ese miedo a perder tu esencia, ¿no? Y ahora aquí justamente el mensaje que te estás mandando a tu yo del futuro, imagínate que has tenido muchísimo éxito y tienes mucha fama, este mensaje de humildad de recuerda quién eres y no pierdas, ¿no? Esos objetivos y no pierdas tu manera de ser. Nunca, no lo había pensado, pero sí. Sí, eso sí. No, eso es. Qué bonito, sí, qué bonito. Ujú. Y lo decías tú, no te lo he preguntado yo, pero ya que lo sacas, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? Este es para el pasado, aquel era para el Pues futuro, este es para el sí, está pasado. para el niño, para el niño. Ujú. Tengo ahí un dibujo que me hizo una compañera de cole, tendría allí 12 o 13 años, así que mira, lo estoy mirando a los ojos. Eh, Le diría que más o menos lo que le diría del futuro, ¿sabes? Aparte de que disfrutara, que eso también me parece muy importante porque a lo largo de mi vida, pues bueno, le diría que no dejase de tener fe, como ya lo hizo, porque lo hizo, que no dejase de tener esa fe, que se amase. Le diría que confiara, no sé, eso es lo que le diría, sí. Le Ujú. diría eso, que no se rinda, como ya lo ha hecho. Sobre todo es eso, ¿no? El tranquilo, que todo irá bien, ¿sabes? Le diría eso. Me hubiese gustado que alguien me lo dijera así, que me dijera, tranquilo, que todo irá bien, vas a disfrutar, o sea, valora todo lo que te dé la vida, vívelo al máximo y, y eso, es un regalo, eso le diría. Pues ahora, con todo lo que has dicho a tu yo de 10 años,
aplícatelo ahora, en el presente. Todo lo que tú has dicho que le hubieras querido decir, dítelo para ti mismo. Y así verás cómo poco a poco las cosas también se encaudan, las cosas van mejor y hasta ese futuro incierto, pero que seguro que muy bueno. Y si no, pues tendrás la cápsula del tiempo para recordarte esas palabras que has dicho antes. Esta entrevista es una pasada porque nunca me hubiese hecho esas preguntas y eres un gran director, eres un genio. Así que sí, gracias, de verdad. El, Me lo digo, sí. el objetivo de estar hablando aquí en el De Que Parlem, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, en dequeparlem.net, en YouTube. Ya sabéis que el programa de hoy se puede escuchar a través del podcast, también en YouTube, en video podcast, y ahí va a estar. Siempre es reflexionar, porque hablar para decir, dime qué tema has sacado, cómo ha ido, bla, 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 lo que puedes escuchar en cualquier otra emisora, nosotros no lo queremos así. Aquí queremos reflexionar con cada artista que pasa por aquí. Todos los artistas, tú, sois personas totalmente diferentes, forjadas en un fuego diferente, y seguro que muchas personas que ahora mismo nos están escuchando se sienten identificados contigo. Y por eso es importante aquí en el programa, cuando abrimos micros y damos voces a esas personas que, por desgracia, pues igual no tienen ese altavoz o esos micrófonos a su alcance para poder proyectar su esencia. Y ese es el objetivo de aquí del programa. Así que te agradezco que comentes que te gusta porque estás reflexionando, porque en cierta manera ese es el objetivo también de hoy. Sí, seguramente me ayude más que compartir mi música, pues eso, decir mi spot y tal, esto, lo otro. Uh-huh. Esto es lo que realmente me va a ayudar a yo seguir creciendo en la música, tío. Esto es, sí. Y eres un genio. Y lo que tú Mira, dices, no, esto es como el rap. Esto es como el rap. La entrevista esta es mm, muy... dices de seguir creciendo en la música. A veces es fallo que cometéis, otras veces no, pero justo antes me has pasado uno de los primeros temas que te grabaste, Ah. de cómo empezó a grabarse a Benévolo para compartir sus temas, cómo empezó compartiendo sus temas. Cuéntanos un poquito sobre ese tema, dónde salió, cómo surgió, cómo lo grabaste, y ahora lo escucharemos para que los oyentes vean cómo empezaste, que lo comparen con el tema que hemos escuchado al inicio y que pondremos al final otra vez, por si alguien no ha tenido la oportunidad de escucharlo, y que vean también cómo irá evolucionando tu música con el paso de los meses y de los años. Pues mira, ese tema, por lo que te decía al principio, ¿no? Yo con 14, 13 años, 15, pues yo ya iba al instituto con mis traumas, mis problemas, etcétera, y me ponía mi música, ¿no? Para evadirme y para reflexionar y para todo esto, ¿no? Y en base a la película de Eminem de 8 millas, escuché una instrumental que él nos rapea sobre ella y yo dije, hostia, yo tengo que rapear sobre esta instrumental. A mí uf, y tiene que ser la primera que haga. Y siempre la he tenido ahí, escuchándola, pero nunca había sido capaz de escribir sobre ella. Y gracias a entrar a la comunidad de Impacto, tenía que compartir mi primera canción y dije, pues esta tiene que ser. Y, y es lo que vais a escuchar. La verdad que me llena de orgullo porque es que tenía ese deseo de escribir sobre ella, sí. Pues vamos a escucharla. Desde el día que nací hasta el día que me muera, he pasado días soleados y otros de tormenta. En unos he sido débil, en otros tremenda fortaleza. No cambio ni uno de ellos, no hay día del que me arrepienta. Porque me hicieron invencible, nada ya me afecta. Me convirtieron en un hombre, no en una marioneta. Mi madre por fin, ella puede estar contenta. Con una sonrisa, hermano, de oreja a oreja. Me mira, muestra su sonrisa característica, única e inmensa, que me conlleva a una felicidad eterna. Cuando me abraza dejan de correr la sangre por mis venas. Dejé de ser mediocre, lo dejé de ser por ella. Le debo mi palabra, lo único que me queda. En un mundo donde la gente a mí ya no me representa, me represento yo, un soldado que supo mantenerse con firmeza. Fuera mediocridad, fuera gente que apesta, fuera la gente que me hizo daño. Soy un cazador que en su casa tiene colgadas grandes cabezas de inmensas bestias. Gente tóxica, aparta de mi camino o estáis muertas. No soy de los que deben la cuenta, tened en cuenta que siempre pago la renta. No tengo límites ni piedad en eliminar a la gente que valga una mierda. Así que Tomás, déjame la calle, voy a descargarlas.
Fijaros una cosa que es graciosa, que es que cuando compartió el tema, por la comunidad que hemos hablado, seguro que estaba muerto de vergüenza por compartirlo en cierta manera, ¿no? Dices que no, porque mucha gente tiene miedo a compartir las cosas. Y digo, y ahora lo estamos compartiendo en radio, ¡ojo! Ostras, es verdad, mira, es verdad, es verdad. Y sí, sí, muerto de miedo y se nota en la voz, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya, vaya, vaya y todo. Para que veas, ¿Quién lo ¿eh? diría? De ese miedo a Es exponerte verdad. entre un grupito, ahora a exponerte abiertamente a todo el mundo. Pues ahí está, para que veáis un poco la evolución de este tema. El primero que lanzó, bueno, que grabó Benévolo ahí como pudo, al que hemos escuchado y escucharemos, Epinicio. Nos quedan 2 minutitos para acabar y yo te hago la pregunta. ¿Quieres hacerte alguna pregunta? ¿O quieres ¿Quieres hacer hacer alguna alguna pregunta? pregunta? Pues mira, y todo, sí, ¿no? Quería decirte que si ahora que llega el momento y delante de tu audiencia y de mi gente, quería decirte que si quieres hacer una colabo conmigo, tío. Quería preguntarte eso porque para mí significaría mucho, porque te admiro, porque eres un referente, porque me has ayudado un montón y porque veo que tú y yo pues, compartimos vivencias, mensaje y emoción, y sentimientos, bah, todo, todo. O sea, es un hermanito, un hermano mayor. Y nada, me encantaría, sí. Eso te pregunto. Pues Benévolo, dalo por hecho. Hacemos esa Oh, colabo, venga, va. vamos, Benévolo y MC Orvin vamos. en la colabo. Dalo por hecho. Ah, Buscamos de la lujo. manera y lo hacemos, sin problema. Muchas gracias, tío. Ya me voy con el regalo a casa. Ya, es increíble. La radio, esto. Buah, Todo, todo. qué pasada. Pues ahora, pues casi que ya está. Ya hemos llegado al final del De Que Parlem de este miércoles. Recordaros a todos que nos escuchamos cada 2 semanas aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Que también tenéis el podcast en dequeparlem.net. Y los días en que tenemos invitados, también tenéis el video podcast para poder ver al artista en nuestra plataforma de YouTube. Entráis ahí, buscáis por De Que Parlem o buscáis por mí, por Aitor Bernal, y ahí encontraréis los vídeos de las grabaciones de estas entrevistas para que las podáis disfrutar igual que yo lo estoy haciendo en este momento aquí viendo a Carlos en directo. Pues Carlos, agradecerte tu participación aquí en el De Que Parlem en Radio Nova, decirte que tienes las puertas de la radio abiertas, esta es tu casa, cada vez que quieras hablar con nosotros, darte a promocionar, darte a conocer alguna cosita que tengas por ahí que estés cociendo, cuenta con nosotros que aquí tienes tu altavoz particular. Muchísimas gracias, Aitor. Sé que la próxima será allí. Y nada, ha sido un honor. Estoy súper agradecido, de verdad. Y esto es lo que a uno le llena el alma, lo que a uno le hace seguir y lo que a uno le hace feliz. Es esto. Así que muchas gracias, Aitor. Pues gracias a ti y ahora nos despedimos, nos escuchamos de aquí 2 semanitas aquí en Radio Nova en el De Que Parlem y nos vamos y lo vamos a hacer escuchando del tema que hemos hablado hoy, Epinicio, de Benévolo. Nada más, gracias por estar ahí y saludos de quienes os hemos acompañado hoy. Hoy hemos estado Benévolo, adiós Benévolo, muchas gracias. Y yo mismo, Chao. Aitor Bernal, que vaya muy bien estos días y nos escuchamos de nuevo de aquí 2 semanas, porque recuerda que un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles. Chao. Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. Soy el que soy por lo que fui, aprendí del error y corregí. La pata en 1000 ocasiones metí que provocaron transformaciones en mí. Director de la peli, guionista de la movie, rapper entrevistado en programas de MTV. Ganador de Oscars y de Grammys me vi, desperté del sueño cuando la alarma hizo ring. Toca ir a currar por una vida infeliz, no hay misión que cumplir más allá de subsistir. Sin ideales ni valores por los que morir, vendidos al placer sin poderlo medir. Incapaces de pensar ni sentir, ya lo dijo en el discurso Charles Chaplin. Seres fríos, sombríos, de larga nariz, afecto y cariño no sabemos transmitir.
Fake it, take it easy from me. NPCs en el Insta siempre happy. Por eso prefiero la compañía de un boli y la inocencia de la libreta que ama al MC. El mismo que cuando se cierra el telón, el show termina, se acaba el papelón. El poeta y sus bolas de dragón, con la pluma en la mano y otra en el corazón. Salgo con el BMI, no el Lambo. Saco el dedo corazón y me cago en yados. La gente se levanta a las 5 sin pestañear por darle un plato de cenar a la familia. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Máquinas, aquí estamos. Me fumo un canelo que sabe a caramelo, debatiendo si ser bueno o no es tan bueno. Si empezara a soltar la mierda que tengo dentro, no habría vertedero para tanto excremento. Sin querer lo siento, soy el héroe de este cuento. No hay mejor predicción de futuro que el instinto. Me digo cada noche cuando ebrio subo al quinto, no duermo como techo esperpento. Ahora confío en mi sino, doy gracias por seguir vivo, por tener la oportunidad de brillar como el polvo de estrellas que un día dejaré atrás. Por ello sigo, persisto, no me rindo, pero entiendo a todo aquel que fue polvo en el camino cuando se dio por vencido. Si no todos miraran por su ombligo, Can, Jeremías, Jesús, Judas, Lucifer y Dios. Enemigo del dinero, el que se vende no es amigo. No se juega con juguetes rotos, yo ya el dolor no lo percibo. Quiero sentimientos emotivos en un mundo inmundo y vacío. Pido socorro y auxilio a gritos. Deseo que nos unamos por un objetivo, que la empatía sea el valor primordial, el cual nos llevaría a una sociedad justa e igual, en la que no dejaríamos a nadie atrás, como Goku lanzando el Jamejameja. Tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura.